Telma Jardín, bienvenida a San Luis participando de esta actividad que organizaron diferentes secretarías y ministerios, El arte de no callar. Sí, es el título de mi libro, un libro que un poco intenta recuperar la palabra después de un momento de mucha exposición pública y en el que toda la sociedad empezó a hablar de la temática y a mí me parecía vital poder hacer yo misma un reconto de cómo había sido mi proceso, intentando que desde lo personal se pudiera construir una herramienta que sirviera de manera colectiva, un poco más allá de solamente la instancia de la denuncia y lo público, sino pudiendo pensar algo más amplio que es todo ese recorrido. Entonces, bueno, el libro se llama de esa manera y le da nombre a esta charla que irá también por ese recorrido, intentando hacer que mi experiencia personal se comparta y que en ese compartirla algunas cosas puedan servir de referencia para otras personas atravesando situaciones similares. Y precisamente fue una situación, tu denuncia, que movilizó un montón de mujeres. De alguna manera, sin quererlo o queriéndolo, te transformaste en una referente. Sí, no, sin quererlo, jamás me imaginé lo que iba a pasar, pero me parece que bueno, me toca un contexto histórico que me permite de alguna forma quedar en ese lugar con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Porque ser referente de una temática tan delicada, con tantas aristas y con tantas realidades tan diversas, porque más allá de que podamos sufrir una violencia similar, los contextos en los que se sufren son muy distintos y por supuesto yo tengo una serie de privilegios que me permiten esto, ¿no? Estar acá hablando de esto con esta cantidad de micrófonos y con oídos, hablando intentando hacer un uso responsable de ese lugar que se me otorga. Telma, en un momento se te escuchó decir en los medios que te hubiese gustado que se televise todo lo que sucedía dentro de cada uno de los juicios, de cada uno de los espacios donde la justicia actúa, para visibilizar la violencia que también se genera a pesar de que existen normas y reglas, leyes que cubren y que intentan en realidad cubrir a la víctima. ¿El arte de no callar es parte de seguir visibilizando las violencias que hay dentro? Sí, eso que dije en su momento creo que es muy particular y depende de cada una de las víctimas sobre todo. En mi caso, digo que en mi caso yo no tendría ningún problema de que se televise y que se muestre para que justamente se pueda dimensionar toda la realidad que abarca de repente hacer una denuncia y toda la estigmatización que hay en torno a eso, no solamente en la sociedad de a pie, sino en algo que es el lugar al que nos mandan, ¿no? Supuestamente la justicia es el lugar donde debemos ser contenidas y recibir una respuesta y muchas veces lamentablemente no solamente no pasa eso, sino que es muy violenta la experiencia de contacto con el sistema de justicia. Entonces en esa línea es que decía que de manera personal yo no hubiera tenido ningún problema de que se televise. Y después, sí, sin dudas, este libro y estas charlas y poder salir, ¿no? También de la lógica capitalina, ¿no? y comernos por ahí que la realidad es esa, que habitamos en un solo territorio de nuestro país, para mí es muy nutritivo porque amplía mi mirada particularmente. O sea, hay algo que es que yo doy las charlas, pero la verdad que soy yo la que más aprende. Fue una revictimización esto de que muchos sectores también de la sociedad por allí no creyeran de tu testimonio, por el tiempo que había pasado. ¿Cómo lo viviste y qué transmitís, digamos, ante esta situación que se repite en diferentes mujeres? Sí, justo la verdad es que yo tuve mucho apoyo, sobre todo tuve más apoyo que detractores. Soy un poco la excepción en ese sentido. Pero D'Artes está libre todavía y no ha sido llevado a juicio. Sí, fue llevado a juicio. Es más, lo más fuerte es que tenemos la colaboración de 3 fiscalías diferentes, de 3 ministerios públicos fiscales de 3 países diferentes. Él sí está llevado a juicio, tiene un pedido de captura con alerta rojo de Interpol, que es un organismo internacional, no es un país diciéndolo, sino que son muchos países diciendo que esta persona es una persona peligrosa. Y el 20 de octubre va a tener que declarar su testimonio. El juicio ya lleva más de 6 audiencias, así que sí, yo soy de las afortunadas que pudo elevar esto a juicio. En estadísticas solamente es muy doloroso, solamente 100 de cada 1000 denuncias consiguen la elevación a juicio. De esas 100, una sola consigue condena.
así que yo ya soy bastante única, no sé si voy a ser lo suficientemente única como para conseguir una condena, sin embargo creo que hemos dado un avance enorme. Y por supuesto que hay detractores, a mí esos detractores lo que más me preocupa es que probablemente tengan al lado a una persona que sea víctima y que no pueda hablar, no se atreva a hablar porque esa persona quizás deposita en mí, vos hacías mención a la cantidad de años. Primero que a nivel estudios una víctima tarda aproximadamente 33 años en poder hablar si es que tiene la suerte de poder hacer un proceso de resiliencia y tener gente alrededor que la contenga y que la acompañe en ese proceso. Y después, justo yo tuve la suerte, si se quiere, de que la normativa vigente en ese país en el que a mí me sucedió, en Nicaragua, incluso en la Argentina y también en Brasil, a donde termino litigando, porque él se profuga a Brasil y hace uso de su nacionalidad brasilera para no ser extraditado, contempla, yo pude hacer la denuncia porque estoy dentro de los tiempos de no prescriptibilidad, por ende la propia justicia da ese paraguas a decir, si se tarda en hablar, igual todavía hay lugar, más allá de que en términos personales creo que incluso esos plazos deberían correrse, más allá de la modificación que tenemos en Argentina a partir del 2015 en la ampliación, ¿no?, del tiempo posible para denunciar este tipo de delitos. Entonces, bueno, yo más que hablarles, creo que las personas que no me creen no me van a creer, pero creo que estamos en una época muy espectacular en relación a que es una revolución de las nuevas generaciones, ¿no? La revolución de las hijas, de los hijos, de las hijes, que quizás esos padres, esos abuelos, esos tíos no me escuchan a mí o no me creen a mí, pero se ven interpelados por esos hijos. Lamentable que tenga que haber una cuestión de sangre para sentirse interpelado, pero si hay que hacer uso de eso, bienvenido sea. Y creo que bueno, mis interlocutores por lo general son esos pibes que ya tienen otro paradigma en la cabeza y que probablemente tendrán que dar batallas, pero esperemos que no sean las mismas que tuvimos que dar nosotras. Telma, por los días que tenés en San Luis y lo que te has interiorizado, ¿qué destacás sobre las políticas que lleva adelante el gobierno en este tema y que justamente hoy tengas la posibilidad de hablar? Estoy aprendiendo mucho, soy muy sorprendida de cuán avanzada está San Luis en relación a conquista de derechos, a políticas públicas que realmente son efectivas a nivel territorial, cosas que yo desconocía y que incluso reclamo en muchos sentidos, porque el reclamo de esta ola feminista que plantea, ¿no?, que el Estado es responsable. Bueno, cuando decimos el Estado es responsable nos referimos a un gran abanico de cosas. Yo sobre todo hago mucho hincapié en la justicia, pero me parece que San Luis particularmente tiene un nivel de infraestructura y de concientización en lo que tiene que ver con las políticas de género, y no solamente en la agenda de género, ¿no?, porque las políticas de género tienen que atravesar, la perspectiva de género tiene que atravesar todas las temáticas. Podemos hablar incluso de infraestructura, de obra pública, y tenemos que también atravesarlo desde la lógica de la perspectiva de género. Me parece que San Luis en ese sentido, yo me voy gratamente sorprendida de saber que hay un faro que podemos mirar como referencia.